lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bendición y qué bueno poder encontrarnos en este culto de oración online que el Señor nos permite poder compartir y aprender de su palabra. Y hoy, en el cierre de la temática del mes de septiembre sobre la iglesia de Cristo es invencible, quiero compartirle una enseñanza que he titulado El perfil de una iglesia invencible. Y quiero que me acompañen al libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, te pedimos en esta noche que tu palabra pueda hablar en nuestras vidas, Dios. Que tu palabra pueda hablar en nuestros corazones, que pueda transformar nuestra mente, renovar nuestra mente y que pueda quedar sembrada en nuestros corazones para cambiar y poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser fiel a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder hablar tu palabra, Dios. Y permita, Dios, que no podamos torcerla a nuestra conveniencia, sino que pueda penetrar hasta lo más profundo y cambiar nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, durante todo este mes hemos estado viendo lo que es la iglesia invencible. Y una iglesia invencible no es aquella ahora que tiene unos superpoderes y se convierte en un superhéroe. Una iglesia invencible es porque ha sido comprada por sangre, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque aún después de la muerte, mis hermanos, tenemos la gloriosa promesa, tenemos por eso esta esperanza viva. Porque una esperanza que vive. Cristo es nuestra esperanza y Él vive, murió pero resucitó. Y Él es nuestra esperanza viva de que cuando partamos de esta tierra, mis hermanos, vamos a poder encontrarnos con Él, vamos a estar con Él, reinaremos con Él y estaremos para siempre con Él. Qué glorioso evangelio es el que nosotros predicamos. Mis hermanos, no prevalecen las puertas del Hades. La muerte no tiene poder sobre cada uno de nosotros. Esto de que la iglesia de Dios es invencible, a lo mejor se pueda malinterpretar ese título por querer creer que, como les decía, que no me va a pasar nada, de que nadie me va a poder hacer nada, o que voy a ir a caminar hacia el monte y voy a empezar a agarrar una cobra con mis manos y no me va a hacer nada. No, mis hermanos, si el Señor te manda a hacerlo, créeme que no te va a pasar nada. Pero no es en eso que se refiere a ser invencible, sino en lo que les comento, de que estamos bajo la soberanía y el gobierno de un Dios que controla todas las cosas y que su iglesia es intocable, que aún Satanás, para poder tocar a su iglesia, debe de pedirle permiso, porque no le pertenece, porque no es de él. Dios le permite que él pueda probarnos, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y esto tiene que traernos tranquilidad porque la iglesia del Señor está bajo la providencia divina. Pero Pablo,
cuando le escribe aquí a Timoteo, un joven que inicia en el pastorado, que debía instruirlo, que debía enseñarle, porque se estaban colando en la iglesia de Éfeso doctrinas erróneas, donde estaban con filosofías huecas, con vanas enseñanzas, estaban enseñando ciertas cosas que iban en contra del evangelio de Cristo, que iban en contra de la deidad de Cristo, que iban en contra de la humanidad de Cristo y contra la existencia de Cristo. Pablo le escribe a Timoteo en cuestión de poder atacar y de que pueda enseñarle a la iglesia lo que debe corregir, cómo deben ser y a qué deben estar atentos. Y Pablo comienza diciéndole en el capítulo 3 sobre el perfil de cómo deben ser los ancianos y le da una lista de no una persona perfecta, pero sí una persona de que debe de demostrar el carácter de Cristo, que debe ser irreprensible, que debe de demostrar ciertas características, cualidades, que no es el tema de hoy. Y Pablo luego le habla de los diáconos y cómo debe ser el comportar de las mujeres en la congregación. Todo esto porque había desorden, había que poner un orden, había que enseñar cómo debían comportarse para que no fueran influenciados por esas falsas enseñanzas que estaban llevando a la iglesia y que muchos estaban prestando su oído para escucharlo. Y por eso Pablo comienza a decirle, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero Pablo no sabía, o probablemente él pensaba ya que iba a ser ejecutado, que a lo mejor no iba a poder llegar hasta allá. Y él le dice, yo prefiero adelantarme, yo prefiero enviarte esta carta para que puedas tener, para que puedas conocer cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros arrancamos en esta pandemia, muchos extrañamos y tomamos como que el valor, por así decirlo, de lo que es congregarse, de lo que es estar con nuestros hermanos, compartir con cada uno de ellos. Y es que lo que hacemos cuando nos reunimos, que es exaltar al Señor, adorar juntos, escuchar la palabra de Dios, nutrirnos con el abrazo de un hermano que nos ama, que ora por nosotros. Mis hermanos, todo eso es necesario y muchos empezamos a valorar esas cosas y empezamos a extrañar lo que está el vivir en la congregación, congregándonos domingo, miércoles, actividades especiales. Pero muchos también se alarmaron cuando comenzó la pandemia en el 2020. Y estaba hablando de en abril, mayo, en marzo, cuando no podíamos congregarnos. Muchos entraron en crisis y ahora, ¿qué hago? Pues, mis hermanos, la iglesia somos tú y yo. La iglesia física, por decirle así, el edificio se cerró, pero la iglesia del Señor nunca se cierra, porque esta iglesia es indestructible, esta iglesia es invencible y el avance de la iglesia no lo puede detener nadie. Podrán a lo mejor, hermanos, no, pero es que ¿cómo vas a decir eso si mataron a un misionero? Si están persiguiendo a los cristianos, los persiguen, a muchos los asesinan, mis hermanos, pero no se detiene el avance, porque así como unos ya no están, parten a la presencia de Dios por servirle a Él, por declarar su evangelio, pues así como el Señor les permite ir con Él, los llama a su presencia, también envía a otros que siguen proclamando el evangelio de verdad. Así que, mis hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo y debemos entender, debemos de saber el perfil o el valor que nosotros tenemos. Porque muchos nos ven como que el evangeliquito, ahí va el aleluya. Y a veces como que no toman el valor o no entienden el valor. Es que obviamente los hombres en la carne no lo van a poder entender, pero no entienden, y a veces nosotros como iglesia no entendemos el valor y la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Y uno de aquí en este pasaje, sobre todo en el versículo 15, podemos ver tres características que podríamos ponerlo en cuatro de cómo es el perfil de esa iglesia de Cristo. ¿Qué es ese perfil, esa iglesia de Cristo invencible? ¿Cómo es? Y la primera cosa que encontramos es que es la casa de Dios, el hogar, la familia. Cuando nosotros vemos en el texto original, Pablo le está hablando de familia, y si vemos otras versiones,
Pablo le dice, ¿cómo debes conducirte o cómo debe conducirse la familia de Dios? Mis hermanos, porque nosotros estábamos alejados de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios y vino Cristo a reconciliarnos para que ahora el enemigo que éramos nosotros y el Señor, Dios, ahora pudiera mirarnos. Cristo en el centro nos unió, nos hizo tomados de la mano con Dios para que podamos acceder confiadamente al trono de la gracia. Y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Cristo es nuestro Señor, es nuestro hermano mayor, es el primero en todo. Dios es nuestro Padre y Él cuida y vela de cada uno de nosotros. Pero nosotros como familia de Dios debemos de saber cómo debe ser nuestro comportamiento. Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué le decía? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y la sal está llamada a preservar. La sal está llamada a conservar. ¿A conservar qué? ¿El mundo? No. Está llamada a conservar el evangelio, a conservar lo que Dios ha dado, la ley de Dios, lo que Dios ha establecido de cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser el comportamiento del hombre. Eso es lo que nosotros estamos llamados a preservar. Somos la casa de Dios, somos la iglesia de Dios, pero ahora, siendo de la familia de Dios, en nosotros mora el Señor, mora su Santo Espíritu. Ya no habita en templos de 4 paredes, sino que ahora habita en estos cuerpos de carne. Por su gracia y misericordia le ha placido morar en nosotros. Entonces, nosotros somos su iglesia, pero también somos su hogar. Porque Él vive, Él está en nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos a toda justicia, para recordarnos su palabra cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados. Mis hermanos, qué gran privilegio y qué gran honor poder ser llamados miembros de la familia de Dios. Muchos se jactan de sus títulos, muchos se jactan de los logros, y que no está mal que los puedan tener, pero el mayor título que podamos tener es ser llamados hijos de Dios, es poder ser siervos de Dios. Una segunda cosa que vemos es que Pablo le dice, conducirte en la casa de Dios, y que es la iglesia del Dios viviente. Pertenecemos al Dios viviente. Y en el Antiguo Testamento, Dios viviente tiene una gran connotación, porque habla de ese Dios soberano, de ese Dios que no es una estatua, ese Dios que no es alguien que está callado, que no escucha, es un Dios vivo y real que nos escucha nuestro clamor y que habla y que está presente en toda la historia, y está presente en nuestro porvenir, está presente en lo que nos pasó, aun cuando nosotros pensamos que no estaba. Dios siempre ha estado y estará con nosotros. El Dios viviente. Nosotros somos su iglesia, le pertenecemos a Él. Ahora, si le pertenecemos a Él, debemos andar dignos, como dignos de aquel que nos llamó. Y es que en nuestro comportar y en nuestro andar debemos de reflejar el carácter de Cristo. Y eso estamos hablando no de iglesia como edificio, no de iglesia local, sino iglesia de manera individual, como nosotros, como cuerpo del Señor, como hijos del Dios, de que nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo, de que todos puedan ver la luz de Cristo en nuestra vida, de que todos puedan ver de que hay un Dios que cuida de cada uno de nosotros. Pero la palabra iglesia en el griego es eclesia, y este significa una compañía de personas que han sido convocadas. El Dios del cielo le ha placido llamar a un grupo de personas para sí, para traerlos hacia Él,
para que puedan glorificar su santo nombre y para que puedan proclamar sus maravillas, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y que solamente Dios es Rey y Señor, Padre glorioso y misericordioso. Pero Pablo también le dice, esa iglesia que pertenece al Dios viviente es una columna. Y yo me imagino que a lo mejor Pablo hacía referencia a esa iglesia, al templo de la diosa Diana en Éfeso. Era un templo majestuoso, lleno de columnas y que estaban llenas de oro. Pero la columna no solamente la utilizan para reforzar techos. Ustedes no han visto que cuando hacen una estatua de alguien, en muchas ocasiones la colocan sobre una columna, porque la idea es que se vea. Y cuando eso lo hacían también en la antigüedad, lo hacían para que desde lejos la gente viera y supiera a quién pertenecía esa tierra o quién era el Dios de ese lugar. En la actualidad nosotros lo podríamos ver a lo mejor como las vallas publicitarias, como los postes, esos altos que tienen el logo de algún local comercial y que desde lejos se ve y uno sabe que allá hay algo, que allá está eso o que esa zona pertenece a eso. Mis hermanos, así nosotros somos esa columna que en alto, desde donde quiera que estén, la gente pueda ver que pertenecemos al Señor. La gente pueda diferenciar entre alguien del mundo y alguien que es de la iglesia. Porque no estamos llamados a coquetear con el mundo. Estamos llamados a poder impactar, poder cambiar la conducta del mundo. No con nuestras propias fuerzas. Porque ese es el problema. Que a veces pensamos que la transformación y el cambio lo generamos nosotros por nuestras propias fuerzas. Y muchas personas, y esto me lleva a este cuarto punto de cómo Pablo denota a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo, la verdad de las Escrituras, la verdad de su palabra. En la actualidad, mis hermanos, en la actualidad, la iglesia del Señor está siendo tan atacada más que nunca por redes sociales, por mensajes, por todos lados. Ahora con el acceso de redes sociales, la iglesia está siendo callada, censurada, simplemente porque hay un movimiento progresista que quiere imponer una agenda que va en contra de Dios. Pero hay algo más lamentable que esto. Y es que muchas iglesias están abrazando ese movimiento progresista porque genera ingreso o por querer agradar a la gente, que al final piensan que están predicando un evangelio de amor y misericordia y lo que están es enviando a la gente al infierno, mis hermanos. Y suena un poco duro, pero es la verdad. Porque un evangelio sin Cristo no es un evangelio. Un evangelio sin cruz no es un evangelio. Estás predicando algo que te inventaste, pero si no está Cristo, no está la cruz en el centro, no es el evangelio. Y hoy podemos ver iglesias en Estados Unidos, en Europa, iglesias que son de diferentes denominaciones, que ya han proclamado o que ya han nombrado a pastores homosexuales, pastoras transgéneros, iglesias que ahora, por pensar puro en el amor, por puro el amor de Dios, porque Dios es puro amor, y se han creado un Dios casi hippie, porque es de Dios con D pequeña, porque es un Dios hecho a su imaginación.
no es el Dios de la Biblia. Y aprueban matrimonios igualitarios por no ofender. Pro aborto se convierten ahora. Hermanos, no es broma. Hay iglesias, busquen en internet, hay iglesias que apoyan el aborto, pastoras que apoyan el aborto por movimiento feminista, pastoras que aprueban el movimiento feminista. Mis hermanos, estamos entrando en un caos y todo comienza por abandonar esto, la palabra de Dios, por abandonar la ley de Dios. Si la iglesia fuese columna y baluarte, y cuando habla de baluarte, mis hermanos, yo no sé si ustedes han visto los castillos, cuando están los muros y en la esquina hay una torre alta, a eso se le llama como baluarte. Esa torre que enfrenta y que está atenta a lo que el enemigo cuando viene y se acerca. Y la iglesia, mis hermanos, nos estamos durmiendo, nos estamos entreteniendo en otras cosas. Y estamos dejando de proclamar el evangelio de Jesucristo, puro, sin manchas. Y eso no es una iglesia invencible, porque es una iglesia que está creciendo en la arena. Es una iglesia que está creciendo con bases en la arena. Y cuando venga la tormenta, será derribada. Y peor aún, si no se arrepienten cuando venga el Señor Jesucristo, les tendrá que decir: apártate de mí, yo nunca os conocí. Pero que el Señor nos ayude a ser esa iglesia fiel que le ama, que quiere vivir conforme a su palabra, en justicia, no aparentando, sino proclamando un verdadero y sano evangelio como columna y baluarte de la verdad, que cuando la gente dice que el aborto está bien, que el matrimonio igualitario está bien, la iglesia se levante y diga: no, no está bien, no importa que callen mis redes sociales, no importa que no me quieran hablar, no importa que pierda mis amistades, pero Dios defiende la familia, Dios ama la vida y Dios aborrece el pecado. Dios te ama y quiere que vengas al arrepentimiento en misericordia, tiene misericordia para ti, para que vengas en arrepentimiento y fe y puedas rendir tu vida a Él, y encontrarás el oportuno socorro en tu vida. Pero ese es el misterio, indiscutiblemente, ese es el gran misterio de la piedad. Ese es el mensaje que predicamos. Y Pablo lo decía en Corintios: no nos lo predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos nosotros en nuestras vanas palabras, en filosofía, en lo que entretenga, en los chistes. No nos lo predicamos nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. A Cristo, quien se entregó por nosotros y vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo crucificado, Cristo que murió y derramó la sangre, toda su sangre la derramó en la cruz, pero que resucitó tal como lo prometió para poder darnos vida en abundancia. Y esperamos en Él, y esa es nuestra esperanza gloriosa. Y ese es el mensaje que la iglesia debe llevar. Ese es el mensaje que la iglesia debe levantar. Que Dios fue manifestado en carne, que Cristo vino a la tierra, que fue justificado en el Espíritu, y el mismo Espíritu Santo dio testimonio de Él, fue visto de los ángeles, fue mostrado a los ángeles, predicado a los gentiles, fue predicado a todos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él subió y Dios lo sentó a su diestra, porque Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Mis hermanos, debemos entender la responsabilidad que tenemos ante un mundo que está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y aún en mi Instagram, que no soy nada famoso, ni quiero serlo, en Instagram a veces subo algo y el Instagram me lo censura o me coloca una advertencia de que este contenido es como que muy delicado. Porque si tú dices que apoyas la vida y dices no al aborto,
para las redes sociales, eres un insulto, eres falto de amor. Mis hermanos, pero el Señor nos ha llamado a estar firmes en la verdad, en proclamar su evangelio, en llamar al arrepentimiento, con amor y misericordia, mis hermanos, para que todos puedan proceder a Él en arrepentimiento y fe. Y mi deseo, hermanos, es que el Señor, podamos pedirle al Señor que nos ayude a serle fiel a su palabra, a su evangelio, que nos ayude a valorar este tesoro que nos ha dejado. No a divagar en nuestra mente y enseñar cosas que entretengan a las personas, sino cosas que sean verdaderas y que perduren en la eternidad. Y eso solamente lo podemos hacer predicando la palabra del Señor. Y por eso qué bendición que en el mes de octubre vamos a hablar en todo el mes sobre la suficiencia de las Escrituras, sobre lo grande y maravilloso que es este regalo que el Señor nos ha dado, donde Él se ha revelado. Y mis hermanos, esto es lo que todos necesitan oír. Esto es lo que todos necesitan escuchar. A Cristo, que murió en la cruz y nos reconcilió con el Padre, y que tenemos una esperanza viva cuando Él venga por nosotros o cuando partamos de este mundo. Que el Señor nos ayude a ser su casa. Que el Señor nos ayude a poder ser fieles. Que el Señor nos ayude a ser columna y baluartes que reflejen y anuncien el evangelio sin temor, en tiempo y destiempo, en todo momento, en todo lugar. Y que podamos hacer frente a aquellas falsas enseñanzas que quieran torcer el evangelio del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú puedas guardarnos en ti, Señor. Que tú puedas ayudarnos a ser fieles a tu palabra. Que tú puedas ayudarnos a ser fiel a tu mensaje, a lo que tú nos has encomendado, Dios. Cuando tú enviaste a tus discípulos, tú decías: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Que podamos ser una iglesia que pueda entender que estamos seguros y confiados en ti, Dios. Porque tuyo es el poder, tuya es la autoridad, tú gobiernas, tú estás sentado en tu trono, Señor, y nada se escapa de tus manos. Y esa es nuestra paz y tranquilidad, de que podemos ser invencibles porque las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Porque tú controlas todo, tú estás en esa providencia donde cuidas de cada uno de nosotros, Dios. Enséñanos, Dios, a reflejar tu carácter, a reflejar tu compasión y tu amor. Pero enséñanos, Señor, también a predicar tu verdad con denuedo, con valor, y que cuando se levanten falsas doctrinas, falsas corrientes, Señor, no queramos coquetear con el mundo, sino que nos levantemos firmes a proclamar que hay un Dios, que se ha revelado en su palabra y que nos ha encomendado proclamar el evangelio de gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, Dios. Porque nuestro corazón puede inclinarse, Dios, a deseos de la carne. Pero te pedimos que tu Espíritu nos ayude a que tu palabra more abundantemente en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia.